Nos quedan 6 clases. Yo espero pues, que por lo menos nos dé tiempo de ver un poco del pragmatismo clásico hacia el final, un poco ubicar a Peirce, ¿no? A James, un poco ver algunas diferencias fundamentales entre la fenomenología de Hegel y el pragmatismo clásico. Híjole, pero bueno, lo veo que, sí. A ver, bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos el día de hoy, ¿ok? Bien, pues entonces vamos al texto. ¿Dónde está el texto? Déjenme ver, ¿dónde está? No, este es Hume's Explanation. Aquí, a ver, déjenme ver, ustedes pueden ver seguramente, espero que sí, el texto, ajá, la totalidad de las formas, aquí vamos, ajá. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces venimos de hacer esta distinción de escepticismo consumado, escepticismo proyectado, que como acaba de decirnos Cintia, de recordarnos, el escepticismo consumado es el que se vive sincrónicamente, es decir, el que vive la conciencia en un momento dado, ¿no? El que vive este personaje que va atravesando por las etapas que nos va contando Hegel. Ajá. Y el escepticismo proyectado es el que se puede ver desde el final del proceso. Ajá. Es decir, todo este camino de duda y de desesperación es un camino que es atravesado por la duda, es atravesado por la negación, es atravesado por pues, la incertidumbre. ¿Ah? Entonces es proyectado porque al final del proceso tú sabes que todo eso que pasó finalmente va a conducir a donde estás, al presente, ¿no? ¿Sí? La negación de diversas formas de pensar en el pasado respecto de cada uno de nosotros implica pues un acercamiento cada vez mayor, paulatino hacia lo que somos ahora. ¿Ah? Entonces, por eso es que distingue Hegel entre el escepticismo consumado, sincrónico en un momento dado, y el escepticismo proyectado, es decir, la visión sincrónica. Esa visión sincrónica no se puede ver desde el consumado. En el escepticismo consumado no se ve a dónde va uno, no tiene ni idea. No se ve para qué o por qué va a pasar después. Eso se puede ver al final, en el presente, que para Hegel pues, es un presente brillante, es un presente prometedor, ¿no? Entonces, no es el mismo presente que el de Kant, pero sí es un presente muy importante para Hegel. Entonces, ese escepticismo proyectado es el que se ve a lo largo de la extensión de la conciencia, a lo largo del desarrollo de las figuras de la conciencia, y es diacrónico, es la visión diacrónica. ¿Ah? No se puede ver desde el punto de vista de la conciencia, hacia adelante no se puede ver, hacia dónde va. Lo que podemos ver estando al final del proceso, es que cada vez esta negación se va aproximando, ¿no? Al presente, ¿no? Estas formas, estas figuras de la conciencia se van aproximando hacia el presente. Piénsenlo de forma individual, de forma pues así personal cada uno de ustedes. Ajá. La intuición es la misma, creo yo, en el caso de Hegel respecto de la conciencia universal. La conciencia universal que hace este camino, que hace esta reflexión de sí misma, de su historia, pues finalmente va a llegar a ese punto, ¿no? Finalmente va a llegar al conocimiento de sí misma a través de la explicación de lo que en sí misma es, ¿no? De este desarrollo. ¿Ah? Entonces, en ese momento va a ver que la negación no ha sido tan negativa, ¿no? Que el escepticismo no ha sido del todo pérdida, sino que ha habido algo positivo. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Y lo último también, esto que menciona Hegel al final, ¿no? Con respecto a que la investigación no debe tomar como base nombres, teorías específicas, ¿cómo se llama? Momentos de la conciencia particular, pueblo griego, pueblo latino, pueblo alemán, pueblo británico. No, basta simplemente con definir los momentos, ¿no? Como si fueran momentos de una conciencia universal. ¿No? El momento, por ejemplo, del empirismo, ¿no? En donde la conciencia cree que lo que ve es la verdad, que cree que el mundo tiene un orden específico, ¿no? Y después, posteriormente,
pone en duda todo eso y se da cuenta de que mucho de lo que cree sobre el mundo lo pone la propia conciencia, ¿no? Lo proyecta, ¿sí? Entonces, son momentos, ¿sí? Podemos reconocer estos momentos como, es el momento del empirismo, es el momento del escepticismo humeano, es el momento kantiano. Los podemos reconocer, pero dice Hegel, no es necesario, ¿no? Simplemente lo que importa es ver ese momento, esos mecanismos, ver cómo se van dando y cómo se van poniendo en cuestión, para ver el desarrollo al final. Entonces no es la historia de la filosofía la filosofía la escribe después y son, no sé, 3, 4 tomos, no recuerdo ahora exactamente cuántos son. Ajá. Y tampoco es la filosofía de la historia, ¿no? En donde Hegel hace una reflexión, una descripción de la historia de la humanidad con nombres, personas y pueblos. Esta es la estructura, ¿no? Es la antesala de todo lo que va a venir para Hegel, ¿no? La antesala del sistema, el primer peldaño del sistema, ¿no? Bueno, entonces ahí nos quedamos, ¿no? Le es indiferente, dice Hegel, a la conciencia, si esos momentos corresponden con qué persona o con qué pueblo, ¿sí? Como a nosotros a lo mejor en nuestra revisión de nuestro pasado nos es indiferente si era el Ricardo de 3, de 5, de 10, de 15, sino simplemente lo que creía en ese momento, ¿no? Lo que creía. Eso es lo que hace que tenga sentido lo que creo ahora, lo que sé ahora incluso, ¿no? Que pienso ahora, cómo es mi mundo, ¿sí? Para bien o para mal, ¿no? Bueno, para Hegel tiene un carácter positivo, siempre tendrá un carácter positivo. Más adelante les diré por qué, ¿no? Pero bueno, lo que les digo es, bueno, haciendo esa revisión individual de cada quien, pues no tendría que ser necesariamente una visión positiva, ¿no? De eso se da cuenta, por ejemplo, Freud, ¿no? O otros fenomenólogos, ¿no? Bien, entonces continuamos. Aquí nos quedamos, aquí empezamos. La totalidad de las formas de la conciencia no real se alcanzará a través de la necesidad del proceso y la cohesión mismas. Bueno, la palabra totalidad, si se fijan ustedes, está escrita en cursivas, está puesta en cursivas. Eso significa que para Hegel es un concepto teórico, es un concepto pues cargado teóricamente para él, ¿no? Cuando Hegel se refiere a una totalidad, no se refiere a una totalidad de cosas en desorden, se refiere a una totalidad ordenada. Si yo les digo, por ejemplo, reúnan en donde están la totalidad de las cosas que son blancas, ¿no? Entonces, pues se levantan ahora y van, pues una taza, pues esta almohada, pues no sé qué, y reúnen todas así. Bueno, para Hegel esa totalidad no es una totalidad, ¿no? Una totalidad implica un lazo, implica un proceso, implica una relación, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay una relación entre cada uno de los momentos o cada una de las formas de la conciencia no real, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La totalidad implica una visión de sistema, la totalidad implica una visión orgánica, la totalidad implica una visión de completud, de concreción, ¿no? De lo no real a lo real, de lo no verdadero a lo verdadero. La totalidad de las formas de la conciencia no real es el resultado del proceso. Es la descripción del proceso desde el inicio hasta su resultado. Entonces, a lo mejor no es simplemente pensar como la totalidad de las cosas que tienen una forma circular, traemos, no, sino que hay una consecución, una consecutividad, una coherencia, una congruencia de un paso al otro. Esa es la idea de totalidad. Piensen, por ejemplo, otra vez siempre les digo eso, piensen, por ejemplo, en el proceso que siguieron para aprender algo, lo que sea, ¿no? El proceso que siguieron para aprender a tocar un instrumento, el proceso que siguieron para aprender a caminar, el proceso que siguieron para aprender a hablar, el proceso que siguieron para aprender a manejar un auto, una bicicleta, ¿sale? Bueno, cada uno de los momentos que hicieron que al principio, bueno, balbuceara y decía bla, 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 hasta mi primera palabra, agua, bola, ¿no? Papá, mamá, y luego mis primeras
frases, ¿no? Quiero agua, papá, hazme caso, etcétera. Ajá. Son momentos. ¿No? Y el último no se explica sin el anterior, y este no se explica sino por el anterior, y este no se explica sino por el anterior. ¿Sale? ¿Qué hace un niño cuando hace bla, 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 va, va, va? Uno está experimentando, está pues ejercitando su aparato fonador, ¿no? Para empezar a articular las palabras, ¿no? ¿Sí? La forma en cómo balbucea un niño en Alemania, o la forma en cómo balbucea un niño en Estados Unidos, o la forma en cómo balbucea un niño en México. Ajá. Se ve como los puntos de articulación son distintos, bla, 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 bla. Ajá. Es decir, están experimentando, probando puntos de articulación para finalmente poder decir ciertas palabras que escuchan, que se pronuncian de un cierto modo. Entonces, ese ejercicio que parece no tener sentido, ese ejercicio que parece no tener ninguna dirección, bla, bla, ba, 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 conduce a algo, a decir ball en lugar de decir bola, ¿no? Es decir, Schwarzen, ¿no? Schwarzen, ¿no? En lugar de negro, es decir, conduce a nuestras primeras palabras. ¿Vale? Y esas primeras palabras, ¿no? Nos conducen, ¿no? A nuestras primeras frases, ¿no? Y así. Pues el asunto es que el proceso va de menos a más, va de lo menos firme, de lo menos, pues como parecería ser el caso, de lo menos dirigido, con el menor propósito, hacia algo ya muy bien dirigido, ¿no? A decir, expresar frases que tengan sentido, etc. Entonces, cada una de estas implica la anterior, ¿no? Cada una de estas implica la anterior, ¿no? ¿Sale? Al principio me caía, me caía, ¿no? Y mis piernas se fueron haciendo cada vez más fuertes, empecé a poder dar los primeros pasos, y de todas formas a veces me caía. El proceso sigue una línea continua, de manera que cada uno de los momentos se explica por el anterior, y este por el anterior, y este por el anterior. Eso es la totalidad para Hegel. No una reunión desordenada, sino una descripción de un proceso de desarrollo ordenado, en el que cada una de las formas, en el que cada uno de los momentos se explica por el inmediatamente anterior. En el curso de teoría del conocimiento que estamos siguiendo ahora, y que hemos empezado desde hace un año, Hume se explica por Descartes, Spinoza y Leibniz. Spinoza se explica por Leibniz, Leibniz se explica por Descartes, Kant se explica por Hume, Hegel se explica por Kant. El momento hegeliano solo tiene sentido como la negación del formalismo kantiano, ¿no? del estudio trascendental kantiano. Y el estudio trascendental kantiano solo cobra sentido o tiene sentido como la negación del psicologismo humeano. Y el psicologismo humeano, el naturalismo humeano, tiene sentido, cobra sentido como la negación del empirismo ingenuo y del racionalismo dogmático. ¿Sí? Ahí es en donde empieza nuestra historia de la teoría del conocimiento desde hace un año con Descartes, ¿no? Ahorita vamos con Hegel, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y no puede pasar o no puede ocurrir, ¿no? Porque sería muy extraño, muy raro, que el estudio trascendental kantiano tuviera lugar después de Platón, por ejemplo. ¿No? O que el estudio trascendental kantiano tuviera lugar en un momento en donde no hay condiciones para ser entendido. ¿Sí se ve? Por eso es totalidad de las formas de la conciencia no real. Cada uno de los momentos adquiere sentido como negación del anterior, ¿no? Adquiere sentido como una discusión, como una puesta en cuestión del anterior, ¿no? Y si lo sacamos de contexto, y si pensamos que ya Descartes pudo haber hecho un estudio trascendental porque afirmaba el cogito ergo sum y el yo es en Descartes la neta del planeta, pues no, estamos muy equivocados, ¿no? El estudio cartesiano todavía es
por decirlo así, todavía está en pañales respecto del yo formal, trascendental, kantiano. ¿Sí? Hay un aviso, ¿no? ¿No? En el cogito ergo sum cartesiano que apunta hacia algo que parece ser el yo trascendental kantiano, pero Descartes no tiene las condiciones para plantear algo así. No están las condiciones históricas, psicológicas, materiales. O sea, el estado de la discusión no está como para que el estudio trascendental tenga sentido en ese momento. ¿Sí se ve? ¿No? Entonces, por eso es totalidad de las formas de la conciencia no real. Hay un orden, hay una consecución, ¿no? Una consecutividad, una gradualidad. ¿No? Bueno, pues eso es. Entonces, vamos a ver otra vez. La totalidad de las formas de la conciencia no real. ¿Por qué de las formas de la conciencia no real? Bueno, aquí voy a tener que dejar de compartir pantalla con ustedes para ir a la pizarra, ir a la pizarra y hacer lo que hemos venido haciendo, nuestro pequeño esquema, ay, caray, del desarrollo de la conciencia. Dice Hegel, si ustedes recuerdan, este camino es el camino del alma que recorre una serie de configuraciones que su propia naturaleza le traza hasta elevarse al espíritu. Bueno, se trata de la totalidad de las formas de la conciencia no real. ¿Por qué es no real? Porque ¿dónde está la real? Aquí, al final del proceso, es esto, aquí. Yo, mi presente. ¿Cuál es mi presente? Pues la pandemia. ¿Cuál es mi presente? Pues yo dando clases ahora a distancia. O sea, teniendo que ver cómo ajustar, adaptarme a las clases a distancia. ¿Sale? Es decir, este presente, esto que estamos viviendo pues es lo real, la realidad. Y entonces, como dice Hegel, cada una de estas configuraciones, cada una de estas formas, ya no son reales, ¿no? Ya no creemos que la Tierra es plana, ya no creemos que la Tierra está en el centro del universo, ya no creemos, no somos empiristas ingenuos, ya no somos racionalistas dogmáticos, etcétera. Hemos ido pasando por una serie de configuraciones, hemos ido pasando por una serie de formas. Cada una se explica como la negación de la anterior. Y no podemos sacar una, ¿no? A Kant, por ejemplo, y ponerlo en Platón, ¿no? Ponerlo después de Descartes, ¿no? Cada una tiene su lugar. Entonces, la totalidad de las formas de la conciencia no real, ¿sí? Todo esto, todo este camino progresivo, ordenado, sistemático, de la conciencia no real. ¿Por qué de la conciencia no real? Porque es la conciencia no desarrollada y desplegada. La conciencia desarrollada y desplegada está aquí. ¿Sí? Se alcanzará a través de la cohesión del proceso mismo, ¿no? La pregunta ahora que sigue es, ¿y qué le da cohesión al proceso? ¿Sí? ¿Qué le da ese carácter de pasar de una a otra en orden? Acuérdense, no es la ciencia libre que se mueve bajo su figura peculiar, no son las propuestas que se perdieron en la historia de la filosofía o de la ciencia, ¿no? Es el camino de las figuras más importantes, de las apuestas más importantes, de las propuestas más importantes, aquellas que marcaron la historia de la humanidad, ¿no? Que podemos reconocer, ¿no? Que podemos entender como un momento clave en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la totalidad de las formas de la conciencia no real se alcanzará a través de la cohesión del proceso, ¿sí? Y culminará en la realidad presente, en la conciencia real. Esa conciencia real, Hegel la llama espíritu, ¿sí? Esta conciencia que va por acá es la conciencia no real, es la conciencia ingenua, bueno, ingenua porque la vemos desde el presente, ¿no? Pero para ella ese mundo y lo que afirma lo es todo, lo es todo, ¿no? ¿Vale? Lo es todo. Entonces, este camino tiene para ella un significado negativo porque equivale a la pérdida de su saber y equivale también a la pérdida de su mundo, la pérdida de la realidad y también a la pérdida de sí misma. Pero frente a la no verdad, dice Hegel, este camino es el desarrollo real.
la conciencia real del final, que llama Hegel espíritu, es el resultado de todo esto. Entonces, en otras palabras, la realidad, la verdad, depende de la no verdad y de la no realidad. Forma una unidad. No realidad, no ser, ser, no realidad, realidad, no verdad, verdad. ¿Vale? Forman una unidad, no podemos verlo como algo separado, como algo, pues ya pasó, ya, se acabó, ¿no? Ya no creo eso, pero lo creíste. No, ya no creemos eso, la ciencia ya cambió, sí, pero lo creímos. Y lo que tenemos en el presente es el resultado de haber negado eso, ¿no? La biología del presente es el resultado de haber negado la biología de Aristóteles. La física que tenemos en el presente es el resultado de haber negado la física de Aristóteles, de Newton, ¿no? Ir más allá de... ¿no? En fin, entonces la no realidad dará como lugar, como resultado a la realidad. La no verdad dará como resultado a la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Y eso solo se puede apreciar o eso solo se puede entender si alcanzamos esta visión sistemática, si alcanzamos esta idea de totalidad de las formas de la conciencia no real, la totalidad de las formas de la conciencia no real. Es decir, todo esto. Si alcanzamos a ver como una unidad estos momentos separados, esa unidad somos nosotros. Eso es lo que trato de decir. ¿Sí? Pensémoslo de forma individual. Otra vez, ¿no? A lo mejor a Hegel no le gustan mis ejemplos. Estoy seguro de que no. A lo mejor a los hegelianos, a mis colegas, no les gustan mis ejemplos, pero no veo otra forma de hacer intuitiva esta idea. Lo que somos es el resultado de lo que fuimos. Pero con frecuencia pensamos que lo que fuimos es algo que ya pasó, algo que ya no somos. ¿Sí? Sin embargo, Hegel lo que nos dice es, si queremos saber lo que somos, es necesario entender que eso que ya no somos y que fuimos, conforma lo que somos. Ver como una unidad estos momentos que parecen estar separados. No me reconozco en el de 5, ya no me reconozco en el de 10, no me reconozco en el de 15, no me reconozco en el de 20. Y sin embargo, si hago este examen, si hago este ejercicio de establecer la totalidad de las formas de mi conciencia o la totalidad de las formas o figuras de mi vida, me daré cuenta de que lo que soy es el resultado de esta unidad. Y que ese aparente extrañamiento del pasado, ese aparente extrañamiento respecto de cada una de las cosas que fui y que hice, son en realidad lo que me compone, lo que me articula. Entonces el pasado no está superado, está presente en el presente. Cada una de estas figuras, cada uno de estos momentos de lo que fui, están presentes en el presente, no han sido simplemente ahí olvidados y ya. No, están presentes en todo lo que hago. En mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de comportarme, en lo que le enseño a mi hijo, en cómo me relaciono con las personas, está presente. Por eso es tan importante el concepto de totalidad de las formas de la conciencia no real. Y todavía más importante es qué es lo que le da coherencia o congruencia a cada una de estas. Porque si no se alcanza a ver eso, entonces no alcanzamos la totalidad, no alcanzamos la unidad. La noción de totalidad, entonces, está integrada por momentos aparentemente separados, por episodios, como si fueran fotografías. Lo que nos invita a pensar Hegel es que esos episodios, si pudiéramos encontrar el punto que los une, hacia el final nos vamos a encontrar a nosotros mismos, ¿no? Bueno, el espíritu, la conciencia se va a encontrar a sí misma y va a llegar a ser espíritu, ¿no? A través de la experiencia completa de sí misma, dice Hegel. ¿Se acuerdan? Eso subrayenlo. Está en el párrafo anterior, ¿sí?
La conciencia alcanzará a través de la experiencia completa de sí misma el conocimiento de lo que en sí misma es. Cuando lo leímos la primera vez parecía un galimatías, un trabalenguas, pero ahora creo que adquiere sentido. Lo repito, la conciencia adquirirá a través de la experiencia completa de sí misma, en otras palabras, a través de ver esta visión de la totalidad o de la unidad de las experiencias distintas, el conocimiento de lo que en sí misma es. En ese momento llega el espíritu. Ya no hay distinción. Y en ese momento se acaba la historia, ¿no? Y entonces los críticos de Hegel dicen, ay, ¿cómo que se acaba la historia? Estás loco, ¿no? No, se acaba esta historia. Es el momento en el que objeto y concepto coinciden. Ese que estoy describiendo y el yo del presente coinciden, ahí se unen. Objeto y concepto corresponden. Entonces, por eso es tan importante esta visión, este concepto de la totalidad de las formas de la conciencia no real, porque si no se alcanza la totalidad de las formas de la conciencia no real, no se alcanza el espíritu, no se alcanza la unidad, una unidad que no es perfecta, una unidad que no es absoluta, no es un monismo únicamente, es un monismo diferenciado, es una unidad diferenciada. Una unidad diferenciada. Ahorita tómenlo así simplemente, ya se va a ver porque es tan importante la noción de unidad diferenciada. Va a ser muy importante para Hegel, para explicar muchas cosas que vienen. Solamente voy a decir, voy a decir una cosa al respecto para que lo tengan en mente. Kant enfatiza la unidad de la conciencia como condición de posibilidad del conocimiento, de todo conocimiento. La unidad de la conciencia es a priori. La unidad de la conciencia es trascendental. La unidad de la conciencia es fundamental para entender la unidad del objeto, la unidad de la naturaleza, la unidad del espacio, la unidad del tiempo. Esa unidad, la unidad del yo, es trascendental, es fundamental, es a priori. Bueno, Kant afirma la unidad, pero no la diferencia. ¿Por qué no? Pues porque Kant intenta explicar el conocimiento como una unidad. Si se fijan ustedes, Hegel va a tener que plantear que en cada uno de estos momentos hay unidad y diferencia. Hay unidad y diferencia. A tal grado que cuando llega el espíritu parece alcanzarse una nueva unidad, pero que sigue siendo, o que sigue habiendo en ella, la posibilidad de diferenciarse. ¿Qué explica el desarrollo de la conciencia? ¿Qué explica el cambio? ¿Qué explica la historia? Dirá Hegel, pues que además de ser unidad, además de que somos una unidad, podemos distinguirnos de nosotros mismos. Podemos distinguirnos de nosotros mismos. Somos una unidad, eso es cierto, pero también somos diferencia. Podemos ponernos como objeto de estudio o podemos ponernos como objeto de reflexión de nosotros mismos. Eso no está en Kant. En Kant el yo es una unidad sintética, una unidad trascendental. En Hegel, la conciencia es unidad diferenciada. Y la realidad será también una unidad diferenciada. Ahorita no se alcanza a ver qué es lo que estoy tratando de decir, estoy seguro. A lo mejor alguno por ahí dice, claro, Kant, la unidad sintética de la percepción es cierto, ¿no? Eso es lo que explica el enlace sintético de las representaciones. Pero fuera de eso ya no hay más. No hay posibilidad de cambio. Ya no hay posibilidad de ir más allá. La lógica, la geometría y la física estaban cerradas, acabadas, completas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la explicación de Hegel es que además de que somos unidad, también somos diferencia. Y además de que somos afirmación, también somos negación. Además de que somos en sí, también somos
para sí, ¿no? Bueno, o sea, ya me dirijo. Ahorita a lo mejor esto que estoy diciendo no se entiende. Probablemente sí, probablemente no. Muy probablemente no, pero después lo van a entender. ¿Ah? Bien, había por ahí una pregunta. Yo, profesor. Adelante. Que, si en la totalidad estos puntos únicamente tienen si tienen sentido, perdón, gracias a lo que les antecede, Sí, y existen gracias a esto, sí. ¿qué le da sentido al comienzo? Y más importante, cómo es que de un comienzo puede existir si no hay nada previo a él ni nada que negar antes de este comienzo? ¿O es que tiende al infinito esta totalidad? No, no, en lo absoluto. Tiene que haber un comienzo. Y ese comienzo, aunque no podamos establecerlo, digamos, científicamente, empíricamente, lo tenemos que suponer. Es un supuesto. ¿Mm? Voy a ponerles un ejemplo de esto. Es una buena pregunta, en efecto. Ese inicio que él llama conciencia natural, ¿no? Que es una conciencia, pues no cultural, una conciencia animal, incluso una conciencia, en realidad, pues es una hipótesis, ¿no? Hegel es un autor del presente, es un filósofo bueno, principios de del siglo XIX, 1807. Ajá, no hay todavía a lo mejor mucha investigación en arqueología, en antropología, me parece que eso ya es más centrado en el siglo XIX, 1830, 1840, 1850, por ahí. Pero su idea es, pues yo creo que intuitiva. Ajá. Esto que tenemos tuvo que haber arrancado en algún punto. Esto que hay, esto que existe, tuvo que haber arrancado en algún momento. Así como yo me veo, me observo, digo que soy lo que soy, no nada más materialmente o físicamente, sino también moralmente, culturalmente, espiritualmente. Y digo, pues tuvo que haber arrancado en algo. ¿Y qué es eso en lo que arranco? Pues la negación de lo que soy ahora. Entonces esa conciencia natural es un punto de arranque. Si tu pregunta es, ¿ese punto de arranque es real, es algo fijo, es algo físico, es algo, ¿dónde lo pone? ¿No? Hegel, Hegel no lo pone, o no necesitaría ponerlo en algo específicamente, digamos, ¿cómo les digo? Una fecha, ¿no? Entonces, 350.000 años antes de Cristo, no sé, no tendría que hacer algo así. ¿Eh? Es una hipótesis metodológica. ¿Eh? ¿En qué consiste esa hipótesis? Bueno, en que lo que tenemos actualmente tuvo que haber originado de alguna manera. ¿Eh? Entonces, lo que somos ahorita, ajá, lo que tenemos ahorita, cada uno de nosotros, piénselo así, ajá, en algún momento no lo tuvo, en algún momento no estaba desarrollado, en algún momento no estaba desplegado. Eso es la conciencia natural, ¿no? Que pugna por llegar a lo que son ahora cada uno de ustedes. Entonces, lo que tenemos ahorita como humanidad, lo que está pasando ahorita como humanidad, es el resultado de un montón de cosas. Pero en algún momento esto que tenemos como humanidad, nuestra ciencia, los problemas que tenemos ahora, etcétera, tuvieron que haber arrancado, ¿no? En un pasado remoto, ¿no? Que no podemos fechar, que no podemos fijar, ¿no? Pero para no ir a la infinito, como dices tú, compañero, no puedo ver ahorita tu nombre porque lo cerré. A ver. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Ajá. No podemos fechar ese momento, no podemos establecer con firmeza, con claridad ese momento. ¿Ah? Simplemente decimos, pues la conciencia natural, ¿no? Como el concepto vacío de contenido, por decirlo así, como un concepto no desarrollado y desplegado, no veo otra manera de plantearlo, ¿ah? En relación a este despliegue y desarrollo que tenemos actualmente de la conciencia. ¿No? ¿Cuál es detrás un ejemplo que podría ofrecer de esto que estoy tratando de decir? El Estado en Hobbes o el Estado en Rousseau. El Estado en Hobbes es un hecho. Hay instituciones, hay legalidad, hay normatividad, dice Hobbes. Bueno, en algún momento tuvo que haber arrancado como la negación de esto, como lo que no había. No había ley, no había instituciones, todos éramos enemigos de todos, el hombre era el lobo del hombre, ¿no?
¿dónde podríamos fechar eso? No es necesario. ¿Sí se ve? O sea, simplemente quitemos esta estructura normativa, esta estructura de leyes, es el Estado, las instituciones políticas, judicial, ¿no? ¿Y qué queda? Pues un gran desorden, un terrible desorden. El miedo a la muerte violenta, el miedo a que me arrebaten las cosas, ¿no? Asegurar las puertas, dice Hobbes, ¿no? Entonces, en algún momento, dice Hobbes, hartos de esta situación, tuvimos que habernos reunido en comunidad, elegir un soberano y decir, tú nos vas a regir, tú vas a decir quién está en falta, quién está haciendo el bien, quién está haciendo algo incorrecto, vas a elegir quién nos va a sancionar, ¿no? Vas a establecer las leyes, en fin. ¿Vale? Entonces, es una abstracción. No, en Hobbes tampoco podríamos plantear algo como ponerle una fecha al estado de naturaleza. De hecho, así lo llaman, ¿no? El estado de naturaleza. Si no recuerdo, Rousseau también lo plantea así, ¿no? En fin, hay un contrato social que permite posteriormente la estructuración del Estado. Hegel no tendría por qué plantear un momento empírico, un momento histórico específico para la conciencia natural. Es una hipótesis de arranque, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues es, creo yo, no sé, un momento que hay que suponer. Les pido ahora que imaginen qué sería su conciencia individual, sin todo lo que saben. Una conciencia dispuesta a conocer, una conciencia dispuesta a relacionarse con individuos a los que va a llamar papá y mamá, hermanos, ¿no? Una conciencia dispuesta a aprender cosas. Eso es una conciencia natural, ¿no? ¿Sale? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando teníamos 3 meses, un mes. Algunos dicen que ya desde estando en el vientre materno ya tenemos conciencia. Bueno, ¿sí? No tendríamos que poner un momento específico. Sí implica un límite de un regreso al infinito, pero no es un momento, digamos, que Hegel pudiera ubicar en la historia específicamente, no lo requiere. Ok, Jonathan. Sí, profesor, queda claro, muchas gracias. Nada, muy bien. Pues entonces, la totalidad de las formas de la conciencia no real se alcanzará a través de la cohesión del proceso y la necesidad del proceso. Eso es lo que nos dice Hegel. Espero que tengan ustedes su texto ahí. La necesidad del proceso y la cohesión mismas. Bueno, ahí nos quedamos. Para que esto se comprenda, ¿qué es lo que se tiene que comprender? ¿Qué es lo que se tiene que comprender, Hegel? ¿De dónde sale la necesidad? Claro. Sí, fíjense bien. Él nos está hablando de una noción de totalidad, el concepto de totalidad. Y este concepto de totalidad implica la idea de necesidad, la necesidad del proceso, ¿no? Y de cohesión, ¿no? De que cada una se relaciona con la anterior, como su condición de posibilidad, y esta con la anterior, y esta con la anterior, ¿sale? Y como dice Jonathan, pues eso se puede ir hasta el infinito, ¿no? Hay un momento en el que tuvo que haber arrancado. El momento en el que la conciencia natural está lista para afirmar algo, ¿no? O ya tiene algo que afirmar, ¿sale? Es ese momento, la primera afirmación, ¿no? Bueno. Entonces, para que esto se comprenda, ¿qué es lo que se tiene que comprender? ¿De dónde sale la necesidad? ¿De dónde sale la idea de cohesión? ¿Cómo se conforma la totalidad? Esa es la pregunta. Les acabo de plantear, a ver, les dije, imagínense un proceso, el proceso que siguen para aprender algo, ¿no? Seguramente alguien dijo, pues el proceso que seguí para aprender a nadar o para aprender ¿no? a tocar la batería, ¿no? El primero fue el bom, bom, ta, bom, bom, ta, bom, bom, ta, ¿no? Pegarle al bombo 2 veces, tarola, bombo, tarola, tarola. Lo más básico. y me equivocaba, me costaba trabajo. Ok. Bueno,
Y la pregunta es, ¿y dónde está la necesidad? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la necesidad? Yo quise ir, fue mi elección, ¿no? Y a lo mejor alguien dice, pues hasta ya dejé de ir, ya no hago eso, ¿no? ¿Dónde está la necesidad? ¿No? ¿No? Igual, ¿no? A lo mejor alguien dice, ah, pues sí, empecé a ir a la natación, empecé a ir a nadar desde que tenía 3 años, ¿no? Y ¿no? Cada lunes iba a la natación y hubo un momento en el que ya estaba harto de ir a nadar, ¿no? ¿No? Seguramente alguien está pensando algo así, un proceso que en algún momento se volvió necesario y que al principio era divertido, era padre ir y de repente ya como que dices, ay, no, a esa necesidad se está refiriendo, ¿no? A que tienes que ir porque yo ya pagué y tienes, ¿no? No, en lo absoluto, no, para nada, no es esa necesidad del proceso, no, para nada, no. Entonces, por eso es que Hegel tiene que explicar de dónde surge la necesidad del proceso, porque parece, ¿no? Podría parecer, visto así simplemente estas dos líneas de las que no he avanzado más, y llevo ya 20 minutos o más discutiendo, ajá, parecería que esa necesidad implica una teleología, ¿no? Parecería que esa necesidad del proceso podría entenderse, y se entendió, así se entendió. Los pragmatistas, Peirce, Russell mismo, James entendieron esta idea de necesidad del proceso como una necesidad teleológica. Bueno, voy a tratar de ofrecer una alternativa a esa forma de entender la necesidad del proceso. Bueno, siguiendo, claro, la lectura de Hegel, ¿no? Bien, entonces, después de este punto, bueno, después del punto, ustedes no he cambiado pantalla, están viendo todavía la totalidad de las formas de la conciencia. Ok. Para que esto se comprenda, puede observarse de antemano en general que la exposición de la conciencia no verdadera en su no verdad no es un movimiento puramente negativo. La exposición de la conciencia no verdadera en su no verdad, es decir, las formas de la conciencia que no están desarrolladas y desplegadas, que no son el presente, ¿no? Esta exposición de la conciencia no verdadera en su no verdad no es un movimiento puramente negativo. ¿Por qué dice no es un movimiento puramente negativo? Pues porque viene del párrafo anterior diciendo, Hegel, es la negación, ¿no? Es la pérdida, es la desesperación, es ¿sí? La pérdida de la verdad, la pérdida de la realidad y la pérdida de sí mismo. ¿Sí? Porque si la conciencia pierde su verdad, si la conciencia pierde su realidad, pues se pierde ella. Pues ¿qué es la conciencia sino su verdad y su realidad?